Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Entonces, en Hechos capítulo 2, el primer mensaje de la iglesia, dice la Biblia que le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estéis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo ser salvos de esta perversa generación. El versículo 41, fíjese lo que dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces Pedro les dijo que se tienen que arrepentir y que bautizar y recibir el Espíritu Santo. Cuando ellos recibieron estas palabras, porque dice la Biblia que las recibieron, versículo 41, cuando ellos recibieron la palabra, la aceptaron lo que se les estaba predicando, dice la Biblia, fueron bautizados. Entonces el arrepentimiento y el bautismo es esencial, porque es lo que Jesús predicó, es lo que Juan el Bautista predicó y lo que los apóstoles o la primera iglesia predicaba. Ahora, pero no nomás nos vamos a quedar aquí, vamos a escudriñar más las escrituras a ver si hay más lugares donde la gente se bautizaba. Porque lamentablemente muchos nomás llegan nomás a creer y todo lo que necesitas que hacer para ser salvo. Pero, ¿qué dice las escrituras? ¿Qué es lo que predicaba la iglesia primitiva? ¿Qué era lo que practicaban? Bueno, vamos a leer. Dice la Biblia, recordemos hermanos, después que vino la persecución, recuerden que todos estaban en Jerusalén. Okay, vino la persecución y todos fueron esparcidos. Empezaron a salir los cristianos o los creyentes o los discípulos para huir de la persecución. Y dice la Biblia, a donde quiera que iban predicando. Se levantó Saulo de Tarso contra la iglesia y dice la palabra del Señor que a donde quiera que ellos iban predicando la palabra. Versículo 1 del capítulo 8 del libro de los Hechos dice así, Saulo consentía en su muerte, o sea, hablando de la muerte de Esteban, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces todos fueron esparcidos. Versículo 4 del capítulo 8, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Eso fue lo que Jesús les dijo que hicieran. Okay, esta es la iglesia ahora que vino la persecución. La iglesia salió, fueron esparcidos, o fueron hermanos ellos predicando por todas las partes. Y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 8, versículo 5, dice así. Entonces Felipe, este no es Felipe el discípulo, este es el Felipe el evangelista o Felipe el que fue elegido para servir mesas. Porque recuerden que los apóstoles ya no podían atender a la gente porque eran muchos y seleccionaron a 7 hombres para que sirvieran las mesas o para que atendieran a los hermanos. Y uno de ellos fue Esteban. Y otro fue Felipe. Hermanos, no importa el título que tengamos o el trabajo que tengamos. Si nosotros nos ponemos a la disposición del Señor, el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros. Recuerden, dice la Biblia que por medio de Esteban había muchos milagros, prodigios que él hizo. Y recuerden, él se le dio el título de servidor de mesas. Pero bien como Dios lo usó grandemente. Ahora aquí está otro hombre que también tenía el mismo título, que era servidor de mesas.
Y dice la Biblia que salieron, Felipe salió también, dice la Biblia capítulo 8 de Hechos, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tienen espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Fíjese el ministerio que tenía este hombre. Era de mesero. Imagínense lo que una persona puede hacer en las manos del Señor. O sea, no importa el trabajo que se nos dé, hermanos. Lo importante es que lo háganos para la gloria de Dios. Y estos hombres que, dice la Biblia, estaban llenos del Espíritu Santo. Se les dio este trabajo. Por eso dice la Biblia, lo que se te dé para que le hagas al Señor, hazlo sin murmurar, hazlo de todo corazón, hazlo con todas tus fuerzas. Es para el Señor. Y aquí vemos por qué debemos de hacerlo. Porque el Señor nos quiere usar a cada uno de nosotros. Así como a estos hombres. Dice, de sirviendo mesas, se fue a Samaria a predicar. Y dice la Biblia que echaba fuera espíritus inmundos, salían los demonios dando grandes voces y había muchos paralíticos y cojos que eran sanos. Por un hombre que se puso a la disposición del Señor. Esto no fue un apóstol de los 12 que conocemos que el Señor seleccionó, sino que este era un creyente o un asistente de estos hombres. Pero ven lo que el Señor está haciendo con él. Así que gran gozo vino o había en aquella ciudad. Pero un hombre llamado Simón que antes agitaba la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algo grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y él estaba y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ok, recuerden, creían, se arrepintieron y luego Felipe los estaba bautizando. Dice la Biblia, hombres y mujeres se estaban bautizando. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces, la iglesia sale de Jerusalén, y cuando hablo de la iglesia estoy hablando de los creyentes, salen ellos y a donde quiera que estaban yendo, empiezan a predicar, como dice aquí la Biblia, el evangelio de Jesucristo. Y uno de ellos fue Felipe, que descendió a Samaria, porque eso fue lo que les dijo el Señor, me serán testigos en Jerusalén y en Samaria y en Judá y hasta lo último de la tierra. Ya llegaron a Samaria, así como el Señor les dijo, llegó la palabra de Dios a Samaria. Entonces, Felipe les empezó a predicar, la gente empezó a recibir el evangelio y Felipe los empezó a bautizar. Hechos capítulo 8, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraban por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces los de Samaria nomás estaban bautizados, ya se habían arrepentido, ya estaban bautizados, pero les faltaba ahora el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque ese es el poder de Dios en nosotros. Esa es la fuerza que el Señor nos da para vencer al enemigo. El enemigo, hermanos,
si nosotros tenemos el Espíritu Santo, Él no nos va a vencer, no tiene potestad sobre nosotros. Por eso cada creyente tiene que ser lleno del Espíritu Santo y es el nacimiento del Espíritu. Viene el Señor y mora en nosotros. Ahora ya tenemos comunicación con Dios. Cuando Adán pecó, esa comunicación cesó de existir. Pero con el Espíritu Santo, ahora que está en nosotros, entonces ya tenemos de nuevo la comunicación con Dios. Ahora Dios dice la idea en nosotros. Porque fuimos creados para estar en la presencia del Señor. Entonces, sale Felipe y empieza a predicar y la gente se arrepiente y Felipe los bautiza. Y luego vienen los apóstoles, Pedro y Juan, ora por la gente y la gente recibe el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Lo mismo que predicó Pedro en el día de Pentecostés está pasando aquí en Samaria. Gente se está arrepintiendo, gente se está bautizando y gente está recibiendo el Espíritu Santo. ¿Vio cómo la iglesia va en armonía? Porque así es, hermanos. El Señor todo hace, aleluya, en armonía o, aleluya, todo lo hace en orden. Y la iglesia tiene que ir en orden con la palabra de Dios. Y lo vemos aquí, que la iglesia siguió el mandamiento que el Señor les dijo, que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio, que hicieran discípulos. Ahora bien, en Hechos capítulo 8, de nuevo vemos a Felipe. El versículo 26 habla de un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Este es el mismo Felipe que estaba en Samaria. ¿Okay? Acabó el trabajo de Samaria y el ángel del Señor le habla y dice, vete al rumbo al desierto. Y aquel hombre se levanta y se va. Y sí, sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina del etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Aconteció acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo puedo si ninguno me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era como oveja al matadero fue llevado y como cordero mudo delante de los trasquiladores, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Amén? Es que Felipe le dijo, tienes que ser bautizado. Y por eso él dijo, ¿qué me impide? ¿Qué necesito que hacer para bautizarme? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y le respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Vio? Creyó, pero ¿qué pasó también? Se bautizó. Entonces no nomás se trata de creer, se trata también de bautizarse. Porque hay un significado en el bautismo y esto lo vamos a
estudiar más adelante en otras enseñanzas la importancia del bautismo. ¿Por qué nos bautizamos? No nomás es, como uno dice, es una señal para enseñarle al mundo. El mundo no tiene nada que ver con nuestra salvación. Esto es entre nosotros y el Señor. Y esto es algo que el mundo quiere distorsionar, que el bautismo no se necesita o no se requiere. Y todo el tiempo quieren usar el ejemplo del hombre que estaba en la cruz, que no se tuvo que bautizar. Y dice, ya ves, él aceptó a Cristo y no se tuvo que bautizar. Pues eso es cierto. Pero también es cierto que todavía estaban bajo el Antiguo Testamento, donde no se tenían que bautizar. Jesucristo fue su sacrificio. Dice la Biblia que Jesucristo nació bajo la ley, nació de una mujer. Entonces también dice Pablo, Jesucristo es el fin de la ley. Entonces ese hombre todo lo que necesitaba era un sacrificio. El sacrificio estaba enseguida de él, era Jesús. Por eso ese hombre no se tuvo que bautizar porque estaban todavía bajo la ley. Los evangelios se llevaron a cabo bajo la ley. Y esto es algo que lamentablemente muchos no han podido entender o captar, de que la vida de Jesús fue bajo la ley. Por eso cuando venían los fariseos, los saduceos y los gobernantes del pueblo, si se acuerdan las escrituras, que querían poner a Jesús contra la ley. Porque decían, la ley de Moisés dice que tal persona que hizo eso debe de ser apedrada. Pero ¿qué dices tú? Porque estaban bajo la ley. Y entonces es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Los evangelios fueron bajo la ley. O la vida de Jesús fue bajo la ley. Entonces nosotros tenemos que acordarnos esto. Ahora entra la era de gracia. La iglesia está predicando. Y la iglesia predica el arrepentimiento. Y la iglesia predica el bautismo. Así como Felipe aquí estaba predicando. Le predicó a los samaritanos, a la gente de Samaria, que se arrepintieran y se bautizaran. Y a este hombre también, este funcionario, también se le dijo que se bautizara. Si tú crees, si tú te has arrepentido y crees en Jesucristo, entonces te puedes bautizar. Todo lo que tienes que hacer es creer. Claro, arrepentirte. Porque si una persona cree, pues se va a arrepentir y va a pedir perdón por sus pecados, porque cree lo que se le está predicando, cree en Jesucristo, cree que es un pecador, cree que lo que él hizo está mal y cree que necesita al Salvador, y ese Salvador es Jesús. Entonces el arrepentimiento nos lleva a bautizarnos. Y aquí vemos entonces que este hombre también fue bautizado. Este etíope que leemos aquí no era cualquier hombre, era el tesorero de la reina de Etiopía. Era un hombre de mucha autoridad, era un oficial del gobierno. Y cuando él estaba leyendo las escrituras del profeta Isaías, él no las entendía. Entonces Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dice, pues, ¿cómo puedo entender estas escrituras si no hay alguien quien me ayude? Y entonces Felipe, ¿verdad?, le dice, pues yo te puedo ayudar, yo te puedo enseñar. Y lo invitó a que se subiera a su carro, y Felipe, de ahí mismo, lo que estaba leyendo era Isaías, el capítulo 53. Y Felipe le empieza a extender más las escrituras, y este hombre captó. Y por eso dice, ¿qué me impide que yo sea bautizado? ¿Me puedo yo bautizar siendo un hombre de otra nación, siendo diferente? Claro que sí, porque ya estamos bajo la gracia. Ahora sí, es para todos. Amén. Y la iglesia siguió predicando. Ok, recordemos que dice la Biblia en Hechos capítulo 8 que Saulo estaba de acuerdo que hubiera persecución y consentía a la muerte de Esteban. Y también recordemos que dice la Biblia que Saulo, en el versículo 1 del capítulo 9, respirando amenazas contra la iglesia y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para ir a la sinagoga de Damasco,
al fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, de la fe, que los trajeran presos a Jerusalén para castigarlos. Ahora, Pablo era judío. Pablo, que se llamaba aquí Saulo de Tarso, era un hombre que tenía celo por el judaísmo. Él todavía en su mente la ley existía, no sabiendo que la ley ya había terminado. Y claro, los judíos todavía no, la nación judía todavía no acepta esto. Y él pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios yendo tras estos personas que se llamaban creyentes ahora. Iba tras ellos para maltratarlos, para castigarlos, para encadenarlos, porque estaban predicando a Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que cuando él iba por el camino hacia Damasco, le sobrevino, hermano, una luz muy grande. Y dice la Biblia que cayó al suelo cuando escuchó esta luz. Dice en versículo 3 del capítulo 9, y dice, mas yendo por el camino, aconteció que cerca de Damasco, de repentemente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Ahora, versículo 5 tiene algo muy interesante que se ha pasado por alto a muchos. Es este. Pablo pregunta, ¿quién eres, Señor? Nosotros cuando leemos esto automáticamente pensamos que está hablando con Jesús. Pero no está hablando con Jesús. En su mente no está hablando con Jesús. ¿Por qué? Recuerden, él es judío. ¿Ok? Él es judío. Está persiguiendo a la iglesia que cree en Jesús. Jesús es un impostor para él. Por eso anda detrás de la iglesia, para matarlos. Entonces, si nosotros le quitamos y le agregamos Jehová, donde dice Señor, porque eso es a él lo que se estaba refiriendo. Cuando le dice él, ¿quién eres? Jehová. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí es donde está la equivocación de muchos de nosotros que pensamos que se está refiriendo él a Jesús. No se estaba refiriendo a Jesús. Él dijo Jehová. ¿Quién eres, Jehová? Porque él es el Dios de los judíos. ¿Por qué va a clamar a Jesús? Él no cree en Jesús. Hasta este momento él no creía en Jesús. Por eso él iba persiguiendo a la iglesia, los que creían en Jesús. Entonces cuando usted lea esto, que dice, ¿quién eres, Señor? Quítele Señor y póngale Jehová. Y luego viene la respuesta y dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Quedó ciego de este encuentro que tuvo con el Señor, los ojos no pudo ver. Y le llevaron a una casa y ahí estaba ayunando y orando hasta que el Señor le habló a un hombre llamado Ananías. Y el Señor le dijo a Ananías, quiero que vayas a orar por Saulo. Ananías le dice, Señor, yo he oído mucho de este hombre, cómo él anda persiguiendo a la iglesia y anda causando mucho daño. Y el Señor le dice, mira, ve, porque él es un instrumento escogido para mí. Yo lo he escogido a él. Y quiero que tú vayas y ores por él para que pueda recobrar su vista. Ok, necesitas que ir. Saulo de Tarso, que ahora nosotros conocemos a Pablo, ok, le pasó esto. Ok, el Señor le habla a un siervo de él llamado Ananías y le dice que vaya a orar por él. Versículo 17 de Hechos capítulo 9 dice así, fue entonces Ananías y entró en la casa, o sea, donde estaba Pablo o Saulo de Tarso, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo.
el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué dice? Fue bautizado. Fue bautizado. El apóstol Pablo fue bautizado por un hombre llamado Ananías, un siervo del Señor, un discípulo del Señor. Y dice Pablo después en otros versículos, dice que Ananías le dijo, bautízate invocando el nombre del Señor. Entonces esto fue exactamente lo que sucedió cuando Pablo se arrepintió, cuando reconoció quién era Jesús, cuando reconoció su error, que andaba mal, y se puso a la disposición del Señor. Envió al Señor Ananías. Ananías oró por él, dice, le iba poniendo sus manos sobre él para que recibiese el Espíritu Santo, porque dice la Biblia, y me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, Pablo fue lleno también del Espíritu Santo. Lo que la iglesia predicaba está sucediendo aquí con este discípulo llamado Ananías. La Biblia registra que se le dijo que fuera bautizado y que también que iba a ser lleno del Espíritu Santo. Para hacer esto, entonces se tenía que haber arrepentido, y por eso podemos estar seguros que esto fue lo que se le predicó, que se arrepintiera de sus pecados. Entonces estamos viendo, hermanos, cómo la iglesia estaba predicando el arrepentimiento, el bautismo y ser llenos del Espíritu Santo. Primero empezó Pedro en el día del Pentecostés, y luego fue Felipe, y luego ahora estamos viendo a Ananías. Hombres que eran discípulos o creyentes. Amén. Empezaron a predicar lo que la iglesia estaba predicando, lo que la iglesia estaba enseñando. Esto es lo que la iglesia enseñaba. Ahora, hay más acontecimientos en las Escrituras donde habla de más gente bautizándose, más gente arrepintiéndose, más gente recibiendo el Espíritu Santo. ¿Por qué lo leemos en la Biblia o por qué aparece? Porque es lo que la Biblia dice que la iglesia estaba haciendo. Estaban haciendo discípulos. Eso fue lo que el Señor les dijo. Vayan y hagan discípulos. Bautícenlos. Hagan discípulos y van a recibir el Espíritu Santo. Claro, tiene que haber arrepentimiento primero para que esto trabaje, hermanos. Tiene que haber un arrepentimiento verdadero. Si no, no va a trabajar. Tiene que ser de corazón. Tiene que haber un deseo de cambiar, un deseo de entregar nuestra vida al Señor y que el Señor tome control de nuestra vida. Reconocer que hemos pecado, que hemos hecho lo indebido y que necesitamos a Jesús que nos salve, porque sin Él vamos a estar perdidos eternamente. La Biblia dice, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre se mide por sus acciones. Pues yo no soy tan malo porque no he hecho esto, no he hecho lo otro. Pues está bien, quizás las acciones no son tan malas como otros. Pero ¿qué lo interior? ¿Qué del corazón? ¿Qué de los malos pensamientos? ¿Qué de las envidias? ¿Qué de los celos? ¿Qué de los odios? ¿Qué de los rencores? ¿Qué de las blasfemias que están en el corazón? ¿Vio la diferencia? El hombre se justifica por sus acciones exteriores, pero ¿qué el corazón? ¿Qué de las venganzas? ¿Qué de las críticas? ¿Qué de hablar mal del prójimo? ¿Qué de condenar a los demás? Como que todo cambia, ¿verdad?
Porque ahora sí ya no son acciones exteriores, son acciones interiores. De corazones malos, vengativos. Corazones llenos de maldad, de envidia, de malos deseos. Todo cambia. Por eso el Señor nos ofrece un nuevo corazón. Y cuando uno recibe el Espíritu Santo es lo que sucede. Recibimos un nuevo corazón, un nuevo sentir, una nueva vida. Por eso dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo es nuevo. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web macallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.